Hola, bienvenidos a De la Tierra al Cielo, el podcast donde conocerás grandes historias de vida. Mi nombre es Aurelio Agustín y hoy te voy a contar un poco de mi vida. ¿Sabías que yo tenía mucho odio en contra de la religión? ¿Sabías que aún así escribí textos que marcaron la filosofía, la teología, la política y la cultura occidentales? Y estoy casi seguro que alguna vez has escuchado de ellas. Para saber más, quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje de la tierra al cielo. Nací el 13 de noviembre del 354, después de Cristo, evidentemente, en Tagaste, una ciudad del norte de África, que hoy pertenece a Argelia. Mi papá era como cualquier hombre de la época, trabajador y proveedor, y no creía en ninguna religión, más bien creía en muchos dioses de diferentes. Mi mamá, ella sí era cristiana, se llamaba Mónica, y de hecho hoy es muy conocida por su oración y su paciencia. Ella siempre rezó por mi conversión. Honestamente sí le causé muchos dolores de cabeza con mi conducta. Fui un niño inteligente y curioso, pero también travieso y rebelde. Me gustaba estudiar e ir a la escuela, pero también me gustaba divertirme, ya sabes, lo típico, travesuras, tonterías que hacemos con los amigos. Una vez recuerdo que me robé unas peras de un árbol, nada más para saber qué se sentía hacer cosas malas. En otra ocasión me burlé de mi maestro de gramática, le hacía bullying. Sin duda, era un buen hombre y un gran profesor, pero me generaba algo que hacía burlarme de él. Después de eso me fui a estudiar a Cartago. Allí comenzó a interesarme la retórica y la filosofía. Allí conocí a una mujer cartaginesa. Yo digo que fue amor a primera vista. De esos que ves a la persona y dices, de aquí soy. Con ella tuve una relación amorosa. Bueno, muchas y durante muchos años. Tuvimos un hijo que se llamó Adeodato, que significa dado por Dios. Amaba como no tienes una idea a mi hijo. Pero honestamente nunca me casé con su madre. Sí la quería, pero no como para casarme con ella, ¿sabes? Y bueno, al final las cosas no funcionaron como esperaba. Además, en ese tiempo empecé a interesarme por otros temas un poco más espirituales, por llamarlos de algún modo. Y así fue como conocí una corriente que se llamaba maniqueísmo. Bueno, en realidad era más como una secta, donde creíamos en el dualismo entre el bien y el mal. Es decir, así como hay un cielo y una tierra que son iluminados por el bien o por Dios, así existe un cielo y una tierra que son sometidos por el mal. Si quieres, después podemos profundizar sobre este tema. Déjame aquí en los comentarios si quieres que platiquemos más sobre el maniqueísmo. Bueno, los maniqueos decíamos que el mundo material era malo y que el mundo espiritual era bueno. También decíamos que teníamos una sabiduría secreta que nos permitía liberarnos del mal. Yo me sentí atraído por esa doctrina, porque me parecía que explicaba el origen del mal y me daba en cierta forma una excusa para, pues ya sabes, para mis pecados. Algo así como el reino del mal me atrapó y por eso hice tal cosa. Y eso me ayudó a convertirme en un líder del maniqueísmo, tan así que me dediqué a difundirlo entre mis amigos y conocidos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que los maniqueos no tenían respuestas a mis preguntas más profundas, y que sus argumentos eran débiles y contradictorios. Así que empecé a dudar del maniqueísmo y a buscar la verdad en otras partes. Si no mal recuerdo, cuando tenía 29 años, en el 383, me trasladé a Roma. Roma era la capital del imperio de aquel entonces, y era una, si no es que la más importante, de las ciudades. Roma, a donde todo el mundo quería buscar suerte y progresar. Así que yo no fui la excepción y migré a la ciudad eterna. Allí conseguí un trabajo como profesor de retórica
y fue allí también donde conocí a muchos académicos y filósofos que decían que la verdad era inalcanzable y que lo único que se podía hacer era dudar de todo. La verdad sí me sentí tentado por esta actitud escéptica, pero también me di cuenta de que era absurda y vacía. Al año siguiente, en el 384, a mis 30 años, me volví a mudar, pero esta vez a Milán, donde fui nombrado profesor de retórica imperial, o sea, enseñaba en las escuelas a hablar, en pocas palabras, el arte del discurso. Allí conocí al obispo Ambrosio, que de verdad era un hombre santo y sabio. Él tenía una gran elocuencia y autoridad. Comencé a asistir a sus sermones y a las misas, pues, honestamente no por interés religioso, eso era lo que menos me importaba. Acudía por admiración literaria y porque quería aprender de él. Sin embargo, poco a poco me fui impresionando de la doctrina cristiana y por la interpretación que San Ambrosio, hacía de la Biblia. También me gustaba leer mucho a los neoplatónicos, que eran unos filósofos que seguían la escuela de Platón. Ellos me enseñaron que Dios era el bien supremo y que todo lo que existe procede de Él por emanación. También me enseñaron que el mal no era una sustancia, sino una privación del bien, y que el alma humana podía elevarse a Dios por la purificación y la contemplación. Estas lecturas me ayudaron mucho a superar mis propias objeciones intelectuales contra el cristianismo y a acercarse más a la fe. Sin embargo, todavía me faltaba dar el paso decisivo de la conversión, que implicaba un cambio de vida y de corazón. Me resistía, pues, a abandonar los placeres, mis ambiciones. Yo no quería someterme a la voluntad de Dios, así que durante muchos años viví una lucha interior entre mi razón y mi voluntad, entre mi deseo de Dios y mi apego a las cosas del mundo, entre lo que yo quería y, y lo que la sociedad decía que yo debía querer. Si te sientes así, déjame decirte que te entiendo perfectamente. Hasta que un día escuché la historia de San Antonio, el gran monje del desierto, que había dejado todo por seguir a Cristo. Para serte sincero, me sentí muy conmovido por este ejemplo. Me movió mucho por dentro, y esto me hizo preguntarme, ¿y a mí? ¿Qué es lo que me impide seguir a Cristo? En el 386, lo tengo bien presente, yo tenía 32 años. Tuve una experiencia decisiva para mi conversión. Te platico. Estaba en el jardín de la casa donde vivía junto con mi amigo Alipio, el Ali. Yo estaba pensando en mi conflicto interior. Sí me angustiaba mucho esa situación, no saber. De repente escuché una voz de niño que me decía, toma y lee, toma y lee. Y repetía, toma y lee, toma y lee. La verdad me quedé pensando un microsegundo y de inmediato dije, es una señal. Así que corrí dentro de la casa y tomé al azar un libro que tenía ahí en la mesa. Sin darme cuenta, era el libro de las cartas de San Pablo. Y el pasaje que leí fue, me acuerdo bien, como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Estas palabras me llegaron al corazón y sentí que Dios me hablaba directamente. Me habló a mí. Me di cuenta que tenía que renunciar a mis vicios y a mis pasiones y que tenía que vivir según el Espíritu de Cristo. En ese momento me llené de una gran paz y de una gran alegría y le conté a mi amigo Ali lo que había pasado. Así que decidí bautizarme y para prepararme me retiré a una casa de campo junto con mi madre, mi hijo, mi hermano y el Ali, y algunos otros amigos. Allí pasé unos meses de oración, estudio y reflexión. No me preguntes cuántos porque la verdad no me acuerdo, pero escribí algunos textos, como el contra los académicos, donde rechacé el escepticismo,
el de Beata Vita, donde expuse mi ideal de la vida feliz. En el 387, a mis 33 años, me bauticé en la Basílica de San Juan Bautista de Milán, por manos de San Ambrosio. Fue un momento muy emotivo, no tienes idea de cuánto. Sin mentirte, sentí como mi alma se liberaba de todo el peso de mis acciones pasadas, y de verdad fue como si hubiera renacido. Conmigo recibieron el sacramento mi hijo y mi amigo Ali. Y bueno, después me enteré porque evidentemente no lo sabía, pero mi mamá me decía que ella siempre estuvo orando y pidiendo a Dios por mí. Y ahora veía su sueño cumplido de que yo fuera cristiano. Pero bueno, ya le tocará a ella contarles. Poco tiempo después de mi bautismo decidí volver a África para vivir una vida monástica y dedicarme al servicio de Dios. Sin embargo, en el camino, mi madre murió. Me dolió mucho su partida. Lloré mucho, sin mentirte. Pero también la encomendé mucho a Dios, confiando en que ella estaba ya en el cielo. En el 388, a mis 34, llegué nuevamente a África y me volví a establecer en Tagaste, mi ciudad natal. Allí fundé una comunidad monástica donde viví con algunos amigos y discípulos. Me dediqué a la oración, al estudio y a la escritura. Escribí algunas obras como el de Libre Arbitrio, donde defendí la libertad humana frente al determinismo maniqueo, y el de Magistro, donde dialogué con mi hijo sobre el lenguaje y el conocimiento. En el 391, con 37 años, fui ordenado sacerdote en Hipona, una ciudad cercana a Tagaste. La verdad es que fue una ordenación sorpresiva, porque yo no la buscaba, ni la esperaba, ni la quería. Simplemente sucedió, y todo porque fui a visitar a un amigo en Hipona, y cuando entré en la iglesia, el obispo Valerio me pidió que subiera al púlpito. La gente ya sabía quién era yo, me conocían, así que la gente comenzó a aclamarme pidiendo a su excelencia Valerio que fuera yo su sacerdote. Pues ya, con tanto alboroto no pude negarme, así que acepté el ministerio con humildad y obediencia. Me convertí en el colaborador de su excelencia Valerio y me encargué de predicar y de enseñar al pueblo. También continué con mi vida de monje y fundé otro monasterio en Hipona. Seguí escribiendo cosas como el De Vera Religione, donde expuse los fundamentos de la religión cristiana, y el de Doctrina Cristiana, donde daba las normas para interpretar y comunicar la Biblia. En el 395, con apenas 41 años, me consagraron obispo de Hipona, sucediendo a su excelencia Valerio, de feliz memoria, que había ya muerto. Desde ese entonces me dediqué por completo a la pastoral, a la predicación, a la escritura y a la defensa de la fe contra las herejías que amenazaban a la iglesia. Y de verdad, tuve que enfrentarme a varias herejías que ponían en peligro la unidad y la pureza de la iglesia. La primera fue el donatismo, que era un movimiento cismático que decía que la iglesia debía estar formada solo por los santos y que rechazaba a los que habían colaborado con los perseguidores. Recordemos que en aquella época Roma aún no se convertía al cristianismo, así que los cristianos éramos perseguidos y asesinados públicamente. Pero cuando un perseguidor se convertía a la religión católica, siempre era bien recibido. Así que el donatismo decía que no debíamos recibir a estos conversos. Por eso generé escritos y muchos debates públicos para defender que la iglesia era una comunidad de pecadores que necesitaban la misericordia de Dios. La segunda herejía fue precisamente el maniqueísmo, que era la secta a la que yo había pertenecido antes de mi conversión. Yo conocía bien sus errores y sus contradicciones, así que los refuté con argumentos y con mi testimonio. Para ellos escribí obras como el Contra Faustum, donde rebato las tesis de un líder maniqueo, y las Confesiones, donde narro mi vida y mi conversión.
La tercera herejía fue el pelagianismo, que era una doctrina que negaba el pecado original y la gracia de Dios. Los pelagianos decían que el hombre podía salvarse por sus propias fuerzas y que no necesitaban la ayuda de Dios. ¿Te suena? Con ellos me ocupé de realizar más escritos y concilios, y afirmé tenazmente que el hombre era incapaz de hacer el bien sin la gracia de Dios, y que la salvación era un don gratuito de Dios. Otra herejía más fue el arrianismo, que era una ideología que negaba la divinidad de Cristo. Los arrianos decían que Cristo era una criatura inferior al Padre y que no era verdadero Dios. Me tuve que enfrentar al arrianismo con escritos y con predicación, y proclamar que Cristo era el Hijo de Dios, consustancial al Padre, y que era verdadero Dios y verdadero hombre. Al final, y con tantas cosas, escribí más de 200 obras, entre las que destacan mis confesiones, donde narro mi vida y mi conversión, La ciudad de Dios, donde expongo mi visión de la historia y de la sociedad cristiana, y La Trinidad, donde reflexiono sobre el misterio de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que de hecho, sobre esta última obra hay una anécdota muy curiosa. Si sabes de lo que hablo, escríbelo en los comentarios. Muchos dicen que mi forma de pensar ha sido muy influyente en la filosofía, la teología, la política y la cultura occidentales. A mí me gusta decir que simplemente hice lo que Cristo quería que yo hiciera. Y bueno, al final de todo, mi vida en este mundo terminó mientras mi ciudad Tagaste estaba sitiada por los vándalos, unos bárbaros que invadieron el norte de África, que igual, si quieren ahondar en este tema, por favor déjenlo en los comentarios. Por gracia de Dios mi Señor, pude prepararme para la muerte con oración y penitencia, así que pedí que me pusieran en mi habitación los salmos penitenciales escritos en grandes letras, porque a mi edad ya era difícil leer bien. Partí de este mundo un 28 de agosto del 430, a mis 76 años, confiando en la misericordia de Dios y dejando un gran legado a la Iglesia y al mundo. Tiempo después, me enteré que fui declarado santo y doctor de la Iglesia. Imagínate, nunca lo hubiera pensado. Que me celebran precisamente el 28 de agosto en la Iglesia Católica y el 15 de junio en la Iglesia Ortodoxa. Me contaron también que soy el patrono de los teólogos, los que buscan la verdad, de los impresores, de los cerveceros y de muchas ciudades y países. Lo cual explica un poco por qué recibo tantas peticiones de intercesión ante nuestro Señor Dios. Incluso que hasta mi símbolo es un corazón en llamas, que representa mi amor a Dios y mi gran fervor apostólico, con lo cual me hacen sentir muy honrado y halagado. Y pues así como todo llega a su fin, este ha sido el programa de hoy en De la Tierra al Cielo. Espero que te haya gustado y que te haya servido para conocer un poco de mí, San Agustín de Hipona. Te invito a que sigas escuchando este podcast y a que nos dejes tus comentarios, a que compartas este programa en todas tus redes sociales. Coméntanos también de qué otra santa o santo te gustaría conocer su historia. Esto sería todo por hoy. Hasta la próxima, querido podescucha. Que Dios te bendiga.